Recuerdo el día que mi madre me envió un mensaje: cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. A ver qué tan valiente eres ahora. Georgia. Sin llamada, sin aviso. Solo ese mensaje iluminando la oscuridad. Me quedé allí un segundo mirándolo, luego me reí, en silencio, casi con calma. Porque ese no era el final de nada. Ese era el principio. 2 días después, su abogado me contactó con 5 palabras que me dijeron que todo se había trastocado. Tenemos un problema. Llama inmediatamente. La gente solía decir que éramos la familia perfecta de Maple Street. Persianas blancas, setos recortados, cenas dominicales con olor a pollo asado y falsa paz. Si pasabas en coche, probablemente pensarías que tras esas ventanas se respiraba calidez. Pero la perfección es silenciosa solo porque está ensayada. Me criaron para desempeñar mi papel, la hija confiable, la que arregla las cosas, la que no contestaba. Papá, Richard Lou, era de los que creían que el amor significaba obediencia. Si algo se rompía, me llamaba antes de coger una herramienta. Cara, sujeta la escalera. Cara, agarra la llave inglesa. Aprendí a mantener el equilibrio en los tejados antes de aprender a descansar. Tenía las manos cubiertas de pequeños cortes de madera y alambre, pero él se reía y decía: eres más fuerte que cualquier hijo que pudiera haber tenido. Mamá sonreía, con esa sonrisa perfecta, la que ocultaba cualquier arista bajo la cortesía, y añadía: la familia no cuenta las deudas. Lo decían tan a menudo que se convirtió en una oración. La familia no cuenta deudas. Traducción: todo lo que nos das es debido, todo lo que recibimos es amor. Luego estaba Emily, mi hermanita, 2 años menor, más suave, más bonita. Nunca tuvo que levantar más que una brocha de maquillaje. Papá la llamaba la delicada y mamá la llamaba nuestro orgullo. Yo también estuve orgullosa, una vez. Creía que mantener la paz era mi trabajo, que arreglar sus desastres era prueba de devoción. Cuando el dinero escaseaba, mamá suspiraba dramáticamente sobre la factura de la luz, y de alguna manera mi billetera se abría. A los 17, ayudaba con los pagos de la hipoteca. A los 21, cubría las reparaciones. En aquel entonces no me parecía mal. Era como amor. Me decían que era tan buena con los números, tan confiable, y confundía la manipulación con gratitud. Cada vez que arreglaba una pared o transfería un pago, me decía que estaba manteniendo unida a la familia. Pero ser el pegamento tiene un precio. Nunca dejas de mantenerla unida. Recuerdo un día de Acción de Gracias, de pie junto a la ventana, viendo a mi madre entregarle a Emily un pequeño joyero. Dentro había una pulsera de oro grabada con sus iniciales. Es para nuestra pequeña artista, dijo mamá. Emily la abrazó. Sonreí, fingiendo no sentir el escalofrío en los brazos. Esa pulsera probablemente costaba lo mismo que 3 meses de alquiler en aquel entonces. Pero la familia no cuenta las deudas, ¿verdad? Años después, esa frase todavía resuena en mi cabeza, suave, venenosa. Todavía puedo oler el barniz de la barandilla que pinté a los 16, oír el crujido de la cerradura que una vez le arreglé a papá, ver la luz del porche que reemplacé parpadeando en el recuerdo. La misma luz del porche que un día iluminaría una puerta que no me permitían abrir. Empezó con susurros, tan suaves que parecían inofensivos. Una noche llegué tarde del trabajo, con los zapatos húmedos por la lluvia de Portland, y oí mi nombre a través de la puerta de la cocina. Debería haber seguido caminando, pero algo en la voz de mamá me paralizó a mitad de camino. No se da cuenta de que toda su ayuda fue voluntaria, dijo, en voz baja pero clara. Cuando vendamos la casa, solo estarán nuestros nombres en los papeles. Se me encogió el pecho. Vender la casa. Nuestra casa. El mismo lugar que había pintado, reparado y financiado pieza por pieza durante años. La risa de papá vino después, baja y petulante. Clásica cara. Puro corazón, sin sentido comercial. Luego la voz de Emily, vacilante. Pero no esperará algo, resopló mamá. ¿Esperar qué? Hizo regalos. Los regalos no compran la propiedad. Por un segundo, creí haber oído mal. La habitación giró en silencio, el aire impregnado del olor a restos de cena y traición. Me agarré a la pared hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Regalos. Susurré la palabra para mí misma, y se me cuajó en la boca. Se estaban repartiendo mi esfuerzo como si fueran botín, y yo era la tonta que financiaba su comodidad. Caminé a mi habitación sin hacer ruido, cada paso pesado, ensayando el guión que me habían escrito toda la vida. Sé agradecida. Cállate. Sé útil. Pero algo dentro de mí se quebró esa noche. No lloré. No los confront. Me senté en el borde de la cama, con el brillo de mi portátil reflejándose en mis ojos, y empecé a recordar cada transferencia, cada factura, cada vez que me habían dicho, solo por esta vez. Pasaron las horas. La casa se quedó en silencio.
Podía oír la lluvia contra la ventana y el leve zumbido del refrigerador, constante, tranquilo, diferente a los latidos de mi corazón. Entonces, justo cuando estaba a punto de cerrar el portátil, vibró mi teléfono. Las 11:27 de la noche. Mamá, cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. A ver qué tan valiente eres ahora. Georgia. Las palabras se me quedaron grabadas a fuego una a una. Las releí, más despacio. Sarah Duras. Hogar. Valiente. Y esa risa. Georgia. Burlona, cortante, definitiva. Sin llamada, sin explicación. Solo ese frío mensaje brillando en la oscuridad. No sé cuánto tiempo lo miré. Quizás 1 minuto, quizás 10. Entonces ocurrió algo extraño. Yo también me reí, suave al principio, luego más fuerte hasta que resonó en las paredes vacías. Porque en ese momento, vi la verdad con claridad por primera vez. No me habían excluido. Me habían liberado. Apagué el teléfono, abrí mi portátil y empecé a escribir. No era un mensaje, ni una súplica, sino una lista. Fechas, pagos, reparaciones, cada centavo, cada recibo, cada promesa. De pequeña, papá solía decir, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú misma. Bien. Lo haría. Al amanecer, tenía una carpeta llamada Prueba. Y mientras el sol se colaba por las persianas, calentando el aire frío de mi habitación, me hice una silenciosa promesa. Esta vez, no les estaba arreglando nada. Estaba desmantelando todo lo que habían construido sobre mí. A la mañana siguiente de ese mensaje, algo en mi interior se reanudó. Sin ira, sin lágrimas, solo una calma limpia y misteriosa. Preparé café, me conecté al trabajo como si nada hubiera pasado y empecé a moverme en silencio. Si mi familia quería ver mi valentía, estaban a punto de descubrirlo en el papel. De día, seguía siendo el confiable analista de datos de una empresa del centro. Mis compañeros de trabajo no tenían ni idea de que dedicaba cada minuto libre a rastrear un tipo de datos diferente, mi propio historial. Revisé correos electrónicos antiguos, transferencias bancarias, estados de cuenta de servicios públicos, pagos de materiales para techos, presupuestos de contratistas que había cubierto temporalmente, recibos de supermercado de los meses en que afirmaban estar en quiebra. Cada número tenía una historia, y todas apuntaban a la misma dirección. Ellos habían tomado, y yo había pagado. Empecé a construir lo que llamaba el libro de la verdad. Una columna para lo que había dado, otra para lo que me habían prometido. Los totales no solo cuadraban, sino que gritaban. 47,000 para la hipoteca, 23 para reformas, 15 para emergencias. $85,000 de mi vida. Papá siempre se jactaba de que yo era el único de la familia que entendía de dinero. Simplemente nunca se dio cuenta de lo peligroso que eso me haría una vez que dejara de usarlo para ellos. Cuando mi pantalla se llenó de líneas de prueba, lo imprimí todo, etiqueté cada fajo y lo metí en una caja de archivo debajo de mi escritorio. No pensaba ir a juicio de inmediato. La venganza, decidí, debería añejarse como el vino, no explotar como el fuego. Me reuní con 3 abogados diferentes durante las siguientes semanas. Los 2 primeros me hablaron como si fuera una hija más que buscaba compasión. La tercera, no. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Tienes un caso sólido, dijo, uno sólido. No se trata de los hechos. Se trata de equidad. Si puedes demostrar contribución e intención, tienes legitimación. Intención. Esa palabra hizo clic. Volví a pensar en el mensaje. Veamos qué tan valiente eres ahora. Georgia. Eso no era solo crueldad. Era prueba. Mala intención por escrito. Desde ese momento, cada paso que daba era deliberado. Documentaba las nuevas transferencias. Archivaba todos los mensajes de voz que mamá dejaba fingiendo estar pendiente. Hice una copia de seguridad de cada archivo 2 veces, una en mi portátil y otra en la nube. Por la noche, me sentaba en mi escritorio viendo parpadear el cursor junto a la palabra, prueba. Mi apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido de la calefacción y el ocasional pitido de alguna alerta bancaria que confirmaba lo que ya sabía. Yo tenía la sartén por el mango. Para cuando llegó la primavera, mi caso estaba resuelto. Mi abogado estaba listo, la documentación preparada. Solo necesitábamos un último detonante, algo que demostrara una intención incuestionable. Llegó justo a tiempo. 2 días después del aniversario de aquel mensaje de texto sobre el cambio de cerradura, recibí un correo electrónico. El asunto decía, aviso urgente de venta de propiedad. Vendían la casa sin avisarme. Sonreí. Por fin, me habían dado justo lo que necesitaba. El día de la mediación no se parecía en nada a las tormentas que había imaginado. Sin truenos ni caos, solo una fresca mañana de Portland con un ligero olor a lluvia y papel.
Entré en el bufete del centro con una carpeta bajo el brazo y un café en la mano. No se me aceleró el corazón. No me sudaban las palmas de las manos. Ya había pasado por lo peor, quedarme fuera de casa, encerrada por quienes juraban quererme. La recepcionista me condujo a una sala de conferencias aséptica. Paredes blancas, una mesa larga, 2 jarras de agua intactas. El zumbido de las luces fluorescentes llenó el silencio. Me senté, puse la carpeta delante y esperé. Unos minutos después, la puerta se abrió. Mis padres entraron primero. Mamá con su habitual abrigo beige suave, el que usaba para ir a la iglesia para parecer humilde, y papá con su camisa planchada, la mandíbula apretada y los ojos encendidos. Emily lo seguía, retorciendo la correa de su bolso, pálida. Cara, dijo mamá en voz baja, con el mismo tono que usaba siempre que necesitaba algo. TVS Kanzada, Carino. Buenos días, respondí con voz tranquila, casi distante. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. No tenías que hacerlo tan oficial. Podríamos haber hablado. Le di la cabeza. Cambiaste las cerraduras. Hablar no parecía ser el método preferido de nuestra familia. Su sonrisa vaciló, pero antes de que pudiera responder, el mediador, un hombre de mediana edad de mirada amable, entró, seguido de los 2 abogados. El mío me hizo un gesto tranquilizador con la cabeza mientras tomábamos asiento. Los primeros minutos fueron protocolarios, educados, de esa clase de cortesía que te pone los pelos de punta cuando sabes lo que realmente hay debajo. Entonces mi abogada abrió la carpeta y empezó a colocar los documentos, página tras página de recibos, transferencias, facturas. Este expediente, dijo, deslizándolo hacia el centro de la mesa, contiene pruebas de las contribuciones financieras directas de la señorita Lu a la propiedad ubicada en el número 2146 de la calle Maple durante un periodo de 14 años. Papá se inclinó hacia adelante, burlándose. Es ridículo. Eran regalos. Estaba ayudando a su familia. Mi abogada no se inmutó. Los pagos se etiquetaron repetidamente como asistencia temporal con la expectativa de reembolso. También encontrará mensajes de texto donde tanto usted como la señora Lu se referían a esos pagos como préstamos. También tenemos pruebas de ocultación de bienes. Extractos bancarios que muestran que mantiene ahorros sustanciales mientras solicita dinero a la señorita Lu con el pretexto de pasar apuros económicos. Mamá se removió incómoda. Sus manos, con la manicura perfecta, temblaban al alcanzar los papeles. Esto está siendo manipulado. Nunca, la interrumpí por primera vez. Me dijiste que ya no tenía casa. ¿Recuerdas eso? La sala quedó en silencio. Abrió la boca y luego la cerró. Me miró suplicante. Fue un malentendido, cara. Estábamos enfadados. Está por escrito, añadió mi abogado, deslizando otra hoja sobre la mesa. Con fecha y hora. 11:27 de la noche. El mensaje dice, cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. A ver qué tan valiente eres ahora. Georgia. El mediador se ajustó las gafas, frunciendo el ceño. Ese mensaje sin duda sugiere intención. El rostro de papá se sonrojó. Está tergiversando todo. Ese mensaje era una broma. Le devolví la mirada con firmeza. Y tu idea de familia también. El mediador intentó controlarse, pero la tensión ya había estallado. Mi abogado continuó metódicamente, señalando cada inconsistencia, cada declaración falsa. Las pruebas se acumulaban, se hacían más contundentes. Pagos de la hipoteca que había cubierto, gastos de renovación, facturas de servicios, incluso los recibos de las cerraduras nuevas. Entonces llegó el momento que había estado esperando. El abogado de la parte contraria, un hombre mayor con ojos cansados, se aclaró la garganta y se inclinó hacia mis padres. Señor y señora Lu, susurró con urgencia, aunque la sala estaba lo suficientemente silenciosa como para que todos lo oyeran, tenemos un problema. Necesitan llamarme inmediatamente después de esta sesión. La ironía me golpeó como la luz del sol después de una tormenta. Sonreí, apenas. Ahí estaba, la línea de mi pulgar de una vida que finalmente se desarrollaba en tiempo real. La compostura de mamá se quebró. Cara, por favor, dijo con voz temblorosa. Somos familia. No hagas esto. La miré un largo momento y luego hablé en voz baja. Tienes razón. Somos familia. Por eso te di oportunidades, años de ellas. Pero la familia no es un pase libre para tomar y tomar hasta que alguien se derrumbe. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. No lo sabía, susurró. Sí, lo sabías, dije. Solo que no querías creerlo. Papá golpeó la mesa con la palma de la mano. Después de todo lo que te dimos. Lo interrumpí con voz firme. Después de todo lo que te di. No me criaste. Me dejaste sin aliento. Por un instante, nadie dijo nada.
El sonido del aire acondicionado llenó el espacio entre nosotros, zumbando como un ruido blanco sobre los escombros de nuestra relación. Mi abogado finalmente rompió el silencio. Dadas las pruebas presentadas, solicitamos una participación del 50% en la propiedad o una compensación equivalente según el valor actual de mercado. El mediador asintió lentamente. Es una exigencia razonable considerando la documentación. Papá parecía a punto de estallar. Mamá intentó agarrarlo del brazo, pero él se apartó bruscamente. Emily permaneció rígida, mirando la mesa. Cuando terminó la sesión, mis padres salieron corriendo primero, susurrando presas del pánico. Su abogado lo siguió, con el teléfono ya en la mano y la voz cortante. Sí, lo sé. Les dije que tenemos un problema. Permanecí sentada un momento más, mirando la carpeta que tenía delante, el arma silenciosa que había construido a base de traición. Al levantarme, mi abogada sonrió levemente. Lo has gestionado bien, dijo. Los números no mienten, respondí. La gente sí. Afuera, la ciudad estaba bañada por una luz dorada. La calle olía a pavimento mojado y a victoria. Pasé junto al escaparate de una cafetería, me vi reflejada y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Firme, intocable, Libra. Ya no era la hija que obedecía. Era la mujer que aprendió a luchar sin alzar la voz. Y por primera vez en años, no me sentí pequeña. Me sentí precisa, poderosa. Pensaron que cambiar las cerraduras pondría fin a mi historia. Solo abrió la puerta a la suya. La decisión del tribunal llegó 6 semanas después, impresa nítidamente en blanco y negro. Me fue otorgado el 50% de la propiedad. No fue suerte. Fue una prueba. Cada línea, cada número, cada cálculo nocturno finalmente significó algo. La casa se vendió por más de lo que esperaban. Después de los honorarios legales y los impuestos, mis padres se fueron con la mitad de lo que pensaban que tendrían para jubilarse. Habían construido su futuro sobre mi obediencia y lo vieron desmoronarse bajo mi testimonio. No volví a mudarme. Esa casa no era más que fantasmas con forma de familia. En cambio, compré una pequeña casa adosada al otro lado de la ciudad. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras yo mismo. Llaves nuevas, reglas nuevas, paz nueva. A veces mi teléfono se ilumina con sus nombres. Los correos de papá llenos de culpa, los mensajes de voz de mamá rebosantes de arrepentimiento. Pero nunca contesto. Algunas puertas, una vez cerradas, se quedan así. En las mañanas tranquilas, me siento junto a mi ventana con un café y la luz del sol calentándome la cara, escuchando el zumbido de mi propio espacio. Sin pasos, sin órdenes, sin exigencias. Solo silencio. Solo mío. Cambiaron las cerraduras para que no entrara. Yo cambié las mías para que no volvieran a entrar. Creían que me estaban dando una lección de lealtad. Lo que realmente me enseñaron fue a vivir sin ellos. La libertad no llegaba con el perdón. Llegaba con límites y un juego de llaves nuevo. A veces la justicia no ruge. A veces simplemente firma papeles y se marcha en silencio. Y eso es suficiente. Si alguna vez has tenido que reconstruirte a partir de los escombros que dejó tu propia familia, no estás solo. Vale la pena proteger tu paz, aunque tengas que luchar por ella.